nuestro país existe mucha riqueza y diversidad cultural, eso es innegable, pero no todos tenemos la oportunidad de verlo y reconocerlo. UTV, televisora universitaria, siendo una alternativa de televisión en Imbabura, ha ofrecido un espacio para la promoción cultural. Y es así que bajo un mismo sol tuvo la oportunidad de realizar un convenio de coproducción con UTV para realizar una revista televisiva cultural. Los objetivos que nos motivaron para juntarnos, organizarnos y formar un equipo de producción para televisión con jóvenes indígenas fueron promocionar y difundir todas las formas de manifestación cultural de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Con esta promoción lo que buscábamos es el reconocimiento por parte de la comunidad en general de que existe una diversidad cultural en nuestro medio y que en esa diversidad existe riqueza, una riqueza cultural. El otro objetivo que nos motivó fue hacer un aporte como jóvenes a lo que es el fortalecimiento de la identidad cultural. Los temas tratados por Bajo un mismo sol son todos aquellos que tienen que ver con las expresiones, con las manifestaciones culturales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Por ejemplo, dentro de las artes están la música, la danza, el teatro, la tradición oral. Otras formas de manifestación son, por ejemplo, las técnicas agrícolas andinas, las artesanías, la gastronomía, en fin, el tema de la cultura es muy amplio y sobre esos temas nosotros hemos querido investigar, documentar y transmitirles a ustedes a través de sus pantallas. Nuestro programa, sin ningún patrocinio, a lo largo de este primer año ha logrado alcanzar la sintonía de alrededor de 30.000 personas semanalmente a nivel urbano y rural en la región, lo que nos da cuenta de la acogida y aceptación a nuestro trabajo. Este logro ha permitido que nuestro programa se mantenga este primer año y se proyecte para largo en el futuro. UTV, siendo un referente cultural, tiene la obligación moral, ética y educativa de abrir las puertas hacia el sector indígena de nuestra región. Y lo estamos haciendo con mucho gusto. Nos hemos comprometido y se han comprometido a seguir haciendo un programa de calidad digno de la provincia de Imbabura. Mi trabajo consiste en diseñar, editar y manejar la imagen del programa. Durante este año ha sido muy difícil, pero la motivación por mostrar nuestra cultura desde el punto de vista y cosmovisión de los indígenas ha sido lo que me ha motivado a seguir en este proyecto. En otro tema, Bajo un mismo sol es un programa que rescata las tradiciones y la cultura de nuestros pueblos. Es producido por jóvenes indígenas de Otavalo y transmitido por UTV. Este miércoles se llegó al acuerdo de renovar el convenio para continuar transmitiendo esta interesante producción. Satisfechos del trabajo cumplido, quisimos celebrar por lo alto nuestro primer aniversario. Realizamos una reunión informal donde estuvieron José Revelo, director de UTV, Whitman Martínez, director ejecutivo de UTV, un equipo de noticiero Voces y todo el equipo de producción de Bajo un mismo sol para celebrar y de paso presentar a los integrantes e intercambiar ideas sobre la nueva temporada que inicia en diciembre. Escuchemos qué planes hay para el futuro. Para la nueva temporada tendremos nuevos segmentos, un formato menos formal que la gente disfrute y se sienta identificada con nuestro programa y una imagen nueva de la misma. Bueno, mi aporte en este programa será la conducción en quichua para fomentar este idioma a través de los medios de comunicación. Mi nombre es César Traves, soy conductor del segmento de Bajo un mismo sol con el arte musical.
y he visto la necesidad de difundir la música andina por medio de este programa y también dar a conocer a los autores directos de estos temas que nos dan una identidad. Y a todos los solistas o grupos que deseen grabar un video musical bajo un mismo sol les da esa posibilidad para promocionarles en este mismo programa. Están todos invitados. Bien, he propuesto la creación de un nuevo segmento aquí en el programa Bajo un mismo sol y va a consistir en visitar las diferentes parroquias, comunidades a lo largo y ancho de acá de nuestra provincia de aquí, del norte del país, donde estaremos investigando, descubriendo lo que es, resaltando su cultura, sus tradiciones, su gastronomía y su convivencia en los diferentes pueblos de acá del norte. Y finalmente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y apoyarnos en nuestro trabajo durante este primer año. Un saludo muy especial, muy sentido, muy de adentro al programa Bajo un mismo sol, pues ha venido a llenar en un año, están cumpliendo un año de un espacio que era necesarísimo acá en nuestra provincia y en el norte del país, como es la cultura. Así que reitero mi felicitación y obviamente de parte de quien habla y del espacio Enfoque Local de Radio Más, pues las felicitaciones más sentidas y que sigan adelante. Radio Buena Onda 89.5 se suma al alborozo que significa cumplir un año del programa Bajo un mismo sol. Les deseamos mayores éxitos. Un saludo muy especial al programa Bajo un mismo sol. Todos los imbabureños estamos pendientes de todo el programa que ustedes lo hacen.